Fitness en la Nube, episodio 181. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast A Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, estrategias, consejos, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a intentar poner buena cara una vez más a todo esto que está ocurriendo, como se suele decir, al mal tiempo buena cara, ¿no? Y vamos a intentar pues aprovechar en la medida de lo posible esta situación, esta vez no para entrenar, hacer estas home workouts, ¿no? Que están ahora de moda, que por cierto pues también me gustaría hacer un pequeño comentario al respecto ahora más adelante, pero creo que estar metido en casa, aunque es algo lejos de ser ideal, una de las cosas para lo que nos puede servir o una de las tantas cosas es para pensar y para reflexionar. No estoy hablando de irte al Tíbet a meditar, nada de esto, estoy hablando simplemente de volver al origen. Y antes de volver al origen, una pequeña mención a la Academia de Fitness en la Nube, que ya sabéis que es una academia diseñada para ayudarte a verte mejor, a sentirte mejor y a rendir mejor, que está repleta de cursos, de talleres prácticos, de programas de entrenamiento, tanto para hacer en un gimnasio, aunque estos días ahora pues no son muy propicios para entrenar en un gimnasio por razones obvias, y en su lugar pues lógicamente tenéis la opción de entrenar en casa, que es a donde todos los alumnos están yendo ahora, el programa En Forma en Casa, que es un programa de entrenamiento con más de un año entero de programación, con el que podéis entrenar 3, 4 o 5 días semanales, ya cada uno pues lo puede adaptar a su propio horario, aunque ahora en las condiciones que estamos generalmente lo que más nos suele sobrar es tiempo, por lo que la mayoría de los alumnos ahora están optando por las versiones de 5 días o bien utilizan la versión de 3 días y lo complementan con las secuencias de trabajo abdominal que vemos en el curso de entrenamiento abdominal y fortalecimiento del core, que es otra gran alternativa, y en el curso pues os explico cómo poder hacer esto, ¿vale? Pero sea como sea, para entrenar o sea para aprender con los cursos o sea para aprender las tácticas, consejos y para optimizar tu estilo de vida en general, incluso en esta situación, pues la academia tiene todas las herramientas para que lo consigas y a un precio pues a prueba de coronavirus, ¿no? Que solamente son 10 euros al mes, sin permanencia ni nada por el estilo. Si os gusta os quedáis y si no pues os vais, ¿vale? Que nadie os va a retener. Y para haceros alumnos pues solamente tenéis que ir a fitnessenlanube.com y ahí tenéis toda la información. Y bien, como digo, hoy vamos a volver al origen, y esto de volver al origen vale realmente para cualquier persona en cualquier situación de su vida, aunque nosotros aquí lógicamente pues lo vamos a orientar un poco más a la gente que quiera pues mejorar su estilo de vida y verse mejor, sentirse mejor y rendir mejor, que ya sabéis que ese es el lema que tenemos en Fitness en la Nube, ¿no? Pero en realidad es una buena estrategia para cualquiera, incluyendo a los mismos entrenadores, porque hay una cosa que comenté en uno de mis emails de los que pues envío asiduamente, aunque ahora con todo esto pues la verdad que he bajado la frecuencia un poco de escritura porque no me apetece ya casi ni escribir, ¿no? Y es algo que me gusta mucho hacer, pero por la situación actual pues no sé por qué, pero todo parece un poco más cuesta arriba y la verdad que me está costando un poco más, ¿no? Seguir con la rutina. Pero en uno de estos emails de esta semana, me parece que eran, comentaba algo que creo que estamos pasando por alto, y cuando digo estamos me refiero más que nada a los entrenadores, a los mismos entrenadores, que se supone que somos lo que sabemos de esto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque como sabréis, al no poder salir de casa, todo el mundo se ha tirado a hacer home workouts o rutinas en casa, ¿no? Hasta gente que no ha hecho deporte nunca en su vida está haciendo ahora estas rutinas en casa. Y todos los entrenadores, o la mayoría o la gran mayoría de entrenadores, están subidos a este carro de hacer rutinas en casa. Y no es que me parezca mal, pero mi punto de vista es bastante
distinto como suele ser, ¿no? Ya sabéis que soy un poco controvertido con todo esto, y es que veréis, yo cuando estudié la carrera, yo hice administración de empresas, para el que no lo sepa, ¿no? Toda la formación de entrenamiento, nutrición, de entrenador, de biomecánica, etcétera, la he ido consiguiendo y realizando paralelamente, pero yo a la universidad fui a hacer ADE, y una de las cosas primeras que aprendí es que el mundo funciona mediante problemas y soluciones. Antes, cuando no había dinero, pues se intercambiaban habilidades o posesiones, ¿no? En otras palabras, si yo tenía un problema o necesitaba algo que tú tenías, yo te daba algo que yo tenía o que yo sabía hacer para solucionar tu problema. Y esto es pues lo que llamamos de toda la vida un trueque, ¿no? Y luego más adelante pues ya se empezó a acuñar dinero para que de alguna forma pues se pudiera utilizar este dinero como contrapartida digamos universal, y que los trueques pues fueran más versátiles, ¿no? Pero el principio era el mismo. Yo tengo un problema, tú tienes una solución, así que yo te pago con dinero, con habilidades, con posesiones o con lo que sea. Y esto se mantiene hasta el día de hoy. Si tienes rotos los grifos del baño, pues llamas a un fontanero. Y si la instalación eléctrica de tu casa pues no funciona, pues llamas a un electricista, ¿no? Entonces, si nos acogemos a este principio, lo que están haciendo ahora todos los entrenadores de subir 1000 rutinas para hacer en casa, tenemos que preguntarnos, ¿qué problema soluciona todo esto? Porque bajo mi punto de vista, no soluciona ningún problema. El problema que tiene la gente no es que no haya suficientes rutinas gratis para hacer en casa. En YouTube hay como 18.000 rutinas para hacer en casa y lleva habiendo seguramente estas rutinas durante más de 10 años. Seguramente en 2004 o 2003 ya había en YouTube rutinas para hacer en casa. En cualquier momento alguien podría haber utilizado estas rutinas que ya están, ¿vale? Por lo que las nuevas rutinas que estás subiendo tú, que están subiendo los entrenadores, simplemente es más de lo mismo. Porque habrá gente que diga, hombre, pero es mejor hacer una de estas rutinas que suben ahora los entrenadores a no hacer nada. Y sí, es cierto, pero esto también es cierto antes de estar encerrados en casa, era cierto antes de esta situación. Mejor hacer eso que no hacer nada, mejor hacer una flexión que no hacer ninguna. Pero lo que quiero decir es que la situación actual no ha cambiado el problema que tiene la gente, y en mi opinión el problema no es que no haya suficientes rutinas gratis en Internet, porque hay de sobra. El problema que tiene la gente ahora mismo sigue siendo el mismo problema que tenía antes, ¿no? O los mismos problemas, que no saben cómo entrenar, que no saben por qué hacen los ejercicios que hacen, que no tienen una estructura en cuanto a entrenamientos, ni siquiera en cuanto a alimentación, ni en cuanto a descanso, a recuperación, que no tienen a nadie a quien rendirle cuentas, que no tienen una referencia que seguir, que no tienen una progresión, y todo esto no se soluciona con más rutinas para estar en casa. Por eso mi apuesta desde siempre ha sido enseñar a la gente a hacer todo esto, a explicar mis métodos y explicar mis porqués para que la gente pueda mejorar. No gracias a mi rutina que he hecho hoy en un directo de Instagram, sino gracias a modificar su estilo de vida y a implantar hábitos adecuados, alineados con eso que quiere. Y por esa razón, yo sigo haciendo lo mismo que venía haciendo antes, porque si los problemas de la gente son los mismos, por lógica, las soluciones también son las mismas, y son las mismas soluciones que llevo ya dando pues más de 2 años con este podcast y con la academia, ¿no? Y eso no ha cambiado el panorama, ¿no? Esto no lo ha cambiado el coronavirus. Así que creo que mi consejo no solicitado, por supuesto, de hoy, es que los mismos entrenadores hagan esta reflexión, que vuelvan al origen y se pregunten cuáles son los problemas reales de la gente y si sus acciones, lo que están haciendo, están ayudando realmente a solventar estos problemas, más allá de recibir muchísimos likes, muchos agradecimientos, incluso mucha interacción por parte de las redes sociales, porque al final resulta que los entrenadores hacen todo esto para conseguir este tipo de cosas, para conseguir esos likes y esa interacción, ese engagement, ¿no?, de las redes sociales. Pero esto es algo que yo también he dicho muchas veces. Como entrenador y en realidad como cualquier profesional en general, es muy necesario diferenciar entre lo que el cliente quiere y lo que el cliente necesita. Y puede que una persona de a pie, digamos, lo que quiera sean entrenamientos en casa.
cada día hacer un entrenamiento nuevo distinto, de forma aleatoria. De hecho, a mí me lo han pedido varias personas. Pero sé que eso no es lo que se necesita. No descarto diseñar un programa de entrenamiento solamente con el peso corporal, no estoy diciendo esto, ¿vale? Pero en el caso de que lo hiciera, sería un programa de entrenamiento, como el programa En Forma en Casa, pero solamente con el peso corporal, que hasta ahora no me lo he planteado, pero tampoco lo descarto, ¿no? Ahora, lo que sí descarto es salir a inventarme una secuencia chula de ejercicios y decirle a la gente que repita todos los movimientos que hago yo, ¿no? Porque esto para mí no está solucionando nada. Y como se suele decir, pues si no eres parte de la solución, eres parte del problema, ¿no? Y en cuanto a todos los demás, porque esto es un poco pues una reflexión que tengo con todo esto que está pasando con respecto a los entrenadores, que ya digo, simplemente pues no deja de ser mi opinión, pero en cuanto a todos los demás, volver al origen creo que también es algo muy útil que podemos aprovechar en estos momentos para hacer. Porque ¿qué significa volver al origen? Pues básicamente significa dos cosas: entender dónde estás hoy y entender dónde quieres estar. Y esto puede ser algo muy simple, pero muy poca gente lo hace o muy poca gente lo tiene claro. Y al final todo empieza siempre por dónde estás ahora mismo. Y aquí tienes que hacer pues un análisis de ti mismo en estos momentos, porque lo que hace mucha gente en cuanto al fitness y en cuanto a todo en realidad, pues es tener unas etiquetas preconcebidas. No es que soy sensible a los carbohidratos, no es que tengo tiroides, no es que mi metabolismo tal, o es que el peso muerto es el mejor ejercicio que hay porque lo dicen los youtubers, ¿no? Y antes de ponerte ninguna etiqueta o de tener ninguna creencia, tienes que analizar primero tu situación actual. ¿Cuáles son, lo primero, tus datos físicos, tu edad, tu altura, tu peso? Porque dependiendo si tienes 40 años o tienes 18, pues lógicamente pues tus preferencias van a ser distintas, tus prioridades van a ser distintas seguramente, y la forma de entrenar, la forma de llevar tu estilo de vida en general también va a ser distinta. O sea que todo esto, tus datos físicos, sí que importan. También tus limitaciones físicas, obviamente. Por ejemplo, si tienes una hernia de disco, pues es totalmente absurdo que pienses, por ejemplo, lo que he dicho antes, que el peso muerto es el mejor ejercicio. Bueno, aunque realmente si no tuvieras ninguna hernia de disco, yo tampoco lo pienso, ¿vale? Sin tener ninguna hernia. Pero si encima tienes esa limitación, pues pensar en hacer peso muerto es una muy mala idea. ¿Vale? Otra cosa que hay que mirar es tu estilo de vida, cómo es tu trabajo, si es muy físico, si es muy sedentario, si es a turnos, si haces turnos nocturnos. Aquí cada uno tendrá que ver pues sus condiciones personales que se deben evaluar, ¿no? Para determinar luego a dónde se quiere ir. También tener que mirar, en el caso de hacer este ejercicio, digamos, más para gente orientada pues al fitness, ¿no? ¿Cuál es tu entrenamiento actual? ¿Cómo es tu entrenamiento? ¿Cuántos días entrenas? ¿Qué ejercicios haces? Y lógicamente también tu recuperación. ¿Cómo es tu recuperación? ¿Cómo es tu descanso? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cómo te levantas por las mañanas? Y también, si seguimos por la línea fitness, ¿no? Pues ¿cómo es tu alimentación? ¿Cuál es el componente principal de tu alimentación? ¿Qué cantidad de fibra estás consumiendo? No cantidad, digamos, al milímetro. Ya sabéis que yo no soy partidario de medir las cosas con lupa, ¿no? Pero sí saber si estás consumiendo pues una cantidad grande, mediana o pequeña de alimentos ricos en fibra, ¿vale? También saber cómo te sientes después de hacer las comidas, si te sientes muy cargado, muy pesado, ¿no? Si pasas mucha hambre entre comidas, cuántas comidas haces, si estás bien hidratado. En fin, que esto sería un poco como pasar la ITV pero a nivel casero, ¿vale? No necesitas a nadie más. Mucha gente se piensa que para saber cómo es su situación actual, pues necesita, pues yo que sé, un análisis de sangre o lo que sea, o ir al médico para que le diga al médico cómo está. Y es cierto que a nivel interno esto se mide con análisis, ¿no? Que tú no puedes hacer, que no tienes a tu disposición. Pero lo que sí puedes hacer es este desglose de cómo es tu estilo de vida actualmente, ¿vale? Simplemente pues cogiendo un papel y boli y deteniéndote 2 minutos en tu casa encerrado sin que nadie te moleste y ponerte a mirar cada uno de estos apartados, cada uno de estos componentes. Y ahora, una vez que ya tienes toda la información, lo que tienes que hacer es mirar hacia dónde quieres ir. Y aquí tienes que tener una claridad absoluta que la mayoría de la gente no tiene.
Es decir, tienes que establecer qué es lo que quieres y por qué lo quieres. Y básicamente, por ejemplo, si yo lo que quiero es, digamos, perder grasa, que es algo que la mayoría de la gente quiere, que digamos que es el objetivo más universal de todos, ¿no? Pues tengo que saber por qué. Porque las razones que tengas serán las que te van a permitir llegar lejos o no. Porque no es lo mismo querer perder grasa porque en el trabajo te hacen pequeñas bromas con los michelines, que los compañeros de trabajo pues son un poco cabrones, ¿no? O porque los medios de comunicación te están bombardeando con que los cánones de belleza son tal o son cual, o por cualquier otra razón, ¿vale? La razón sí que importa. Y el problema es que la gente no tiene clara esta razón. Y aquí hay un pequeño truco que además enseño en uno de los cursos de la academia, no recuerdo si es en el curso de fijación de objetivos o en el curso de mentalidad ganadora, pero es simplemente preguntar 5 veces por qué. Porque esto te da pues la razón más profunda que puedes tener de conseguir algo. Por ejemplo, por seguir con este ejemplo de perder grasa. ¿Qué es lo que quieres? Pues perder grasa, que es lo que hemos dicho. ¿Por qué? Pues porque quiero entrar en una talla más pequeña de pantalón. ¿Por qué? Porque quiero verme mejor frente al espejo. ¿Por qué quieres verte mejor frente al espejo? Pues porque quiero sentir más seguridad con mi cuerpo. ¿Por qué quieres sentir más seguridad con tu cuerpo? Pues porque necesito más confianza en mí mismo, por ejemplo. ¿Y por qué necesitas más confianza en ti mismo? Pues porque me gustaría encontrar una pareja. ¿Vale? ¿Veis cómo funciona esto? Al principio, pues simplemente querías perder grasa, pero una vez que vas más hondo y que empiezas a profundizar, pues has descubierto que lo que realmente quieres no es perder grasa, sino es más bien encontrar una pareja. Y que perder grasa te ayudará con cómo te ves frente al espejo, con tu seguridad, con tu confianza. Y todo esto pues puede ayudarte a conseguir ese objetivo que realmente quieres, que es encontrar a tu media naranja, ¿no? Y ojo, esto es un análisis personal, es en lo que tú crees. No significa que sea la realidad, no significa que tengas que perder grasa para encontrar pareja, ¿vale? Hay millones de gordos y gordas con maridos, mujeres, novios, novias y todo, ¿no? Pero bajo tu punto de vista, tú crees que perder grasa te ayudará a conseguirlo. Y quizás probabilísticamente tengas razón, pero aquí no tienes que ver la veracidad de todo esto, sino más bien tus creencias y el motivo real por el que quieres hacer algo. Porque cuando encuentras una razón, un porqué, vas a encontrar un método, un medio. Pero si no sabes por qué haces las cosas, o haces las cosas porque te lo dicen, aunque sea tu propio médico que te dice que no fumes, ¿no? Y tú sigues fumando, y sigues fumando hasta que encuentras una razón de peso por ti mismo. Y esa razón siempre está ahí. Lo que pasa que si no hacemos este ejercicio, pues no nos damos cuenta de ella, ¿vale? El que deja de fumar, es muy raro que alguien deje de fumar simplemente porque se lo diga el médico. Deja de fumar por otra razón, no porque un señor con bata blanca te lo diga, porque ese señor con bata blanca te dice muchas cosas y de las cosas que nos dice pues hacemos la mitad o menos o vete tú a saber lo que hacemos. Pero al final lo haces por una razón que está dentro de ti. Y una vez que ya sabes pues todo esto, que ya has analizado dónde estás, dónde quieres ir y sobre todo por qué quieres ir ahí, tienes que trazar un plan, unos medios para llegar hasta ahí. Y ahora lo que tienes que hacer es escribir tus cosas no negociables, ¿vale? ¿Qué es esto de los no negociables? Pues son las cosas a las que no estás dispuesto a renunciar o que no estás dispuesto a hacer para llegar hasta ahí. Por ejemplo, si eres vegano, lógicamente no vas a consumir proteína animal en tu dieta, por lo que tendrás que buscar otras fuentes alternativas de proteína. O si por tu trabajo no puedes hacer 5 comidas al día y tienes que hacer 4 o tienes que hacer 3, pues también está bien. O si por tus circunstancias personales pues no puedes ir al gimnasio, como nos pasa a todo el mundo ahora, ¿no? Y tienes que entrenar en casa, pues también está bien. Y si te gusta tomarte un café después de comer a mediodía y no quieres renunciar a ello, pues eso es otro no negociable. Pero una vez que tienes claro las cosas que no quieres perder, puedes ver las cosas que puedes hacer. Por ejemplo, con este último ejemplo del café, pues a lo mejor esa taza de café que tomas a mediodía puede dificultarte el sueño por la noche. Y ahora habrá mucha gente que diga que esto no puede ser, porque le parecerá raro seguramente porque desde que terminas de comer hasta que te acuestas por la noche pasan varias horas.
¿vale? No estoy hablando de un café por la noche, sino un café a mediodía. Y pasan muchas horas, entonces a la mayoría de la gente le parecerá raro que una taza de café a mediodía te esté dificultando el sueño. Pero la cafeína, aunque tú no te des cuenta, se acumula en el cuerpo durante muchas horas, por lo que puede ser un factor que te dificulte la recuperación aún sin darte cuenta. ¿Qué puedes hacer al respecto? Pues quizás tomarlo descafeinado, por ejemplo. En fin, que dentro de esos no negociables puedes hacer, adaptaciones, puedes adaptarlos para que te permitan o que al menos no te impidan llegar hasta donde tienes que ir. Porque ya por último, la última cosa que deberíamos hacer para volver al origen es crear una lista de todas las cosas que necesitaremos hacer para llegar a donde ya hemos determinado que queremos ir. Y esto además creo que ya lo comenté en otro episodio, ¿vale? Y en el libro de Entrenar para Ganar también lo digo, porque lo que debes hacer son 2 listas. Una lista con lo que se necesita hacer para llegar hasta ahí, hasta donde quieres llegar, y otra lista con lo que estás tú dispuesto a hacer. Y ya has visto tus no negociables o a lo que no estás dispuesto a renunciar, pero ahora lo que tienes que ver es lo que estás dispuesto a hacer y a sacrificar, porque lógicamente vas a tener que sacrificar cosas, vas a tener que renunciar a cosas. Y si ambas listas, la lista de las cosas que necesitas hacer y la lista de las cosas que estás dispuesto a hacer, no son iguales, pues ya sabes que no vas a llegar nunca a ese sitio que quieres ir y tendrás, lógicamente, que cambiar tus no negociables, tendrás que cambiar las cosas que estás dispuesto a realizar o tendrás directamente que cambiar tu punto de destino, determinar otro punto de destino. Al final se trata de ir hacia atrás, ¿vale? Si ves que no cuadra las cosas que tienes que hacer con las cosas que estás dispuesto a hacer, pues tendrás que ir hacia atrás y ver qué es lo que debes cambiar. A lo mejor tienes que ir hacia otro objetivo, digamos, o hacia otra meta, ¿vale? Porque digamos que el objetivo que tenías hasta ahora o la meta que tenías hasta ahora no la vas a poder cumplir, ¿vale? Y esto sería el ejercicio de volver al origen, determinar qué quieres, por qué lo quieres y cómo lo harás. Y como he dicho al principio, creo que es un ejercicio útil para cualquier ámbito, ya sea en el fitness, en el ámbito profesional, en el ámbito escolar, ámbito personal o en cualquier tipo de ámbito, porque al final volver al origen es un buen consejo para cualquier persona en cualquier momento. Así que esta es un poco mi propuesta de ejercicio para esta cuarentena. Os propongo que regreséis al origen y que determinéis dónde queréis llegar para poder trazar un plan que os permita llegar hasta ahí. Y creo que ahora en la situación actual pues es algo que todos deberíamos sacar un ratito para hacer. Y nosotros, pues de momento lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Os dejo con este ejercicio. Espero que podáis regresar al origen y que determinéis qué es lo que queréis, por qué lo queréis y pues cómo llegar hasta ahí. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por vuestros comentarios, valoraciones, emails, mensajes, por formar parte de esta academia, de la audiencia de este podcast y por acompañarme en estos momentos difíciles para todos, que al final pues esta comunidad que estamos creando nos sirve para esto, para no sentirnos solos, incluso en esta situación un poco de desamparo en la que por fuerza mayor tenemos que estar solos en casa. Un abrazo a todos y nosotros nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!